Ya, hoy día vamos a ver variaciones del proceso y realimentación, lo cual parecen dos temas totalmente. Es como que alguien dijo, vimos variaciones del proceso, me sobró un pedazo de clase, veamos realimentación. Y no, no es eso. En realidad, debido a que hay variaciones en el proceso, ¿qué proceso? Los procesos de fabricación de chips. Entonces los chips no quedan todos iguales y los transistores no quedan todos iguales. Entonces no podemos predecir, por ejemplo, qué ganancia va a tener un cierto amplificador. Y la única forma que sabemos de lograr eso de manera súper precisa es con realimentación. Por ejemplo, podría ser algo del estilo como medir si es que la ganancia es la correcta y si no es la correcta, realimentación. No, no va por ahí. Es una realimentación mucho más fina, que es la que hacen los operacionales. Nosotros vamos a meternos en este tema. Entonces vamos a estudiar las variaciones típicas de los procesos CMOS. Vamos a ver que es difícil repetir los resultados. En general los diseños no son repetibles. Entonces después vamos a estudiar realimentación negativa como la solución para diseñar amplificadores con parámetros bien definidos. Entonces, cuando tenemos un amplificador con ganancia elevada y una red de realimentación pasiva y ratiométrica, ¿qué será eso? Ratiométrica, habíamos hablado de eso alguna vez, ¿sí? Que es una razón de variables de igual naturaleza. Eso nos permite diseñar etapas de amplificación de ganancia controlada, insensible a variaciones de proceso y con características estables en el tiempo. Entonces, PVT, esta es una sigla súper importante en diseño de chips. Y lo comento porque es, es la forma en que se habla de variaciones. Cuando uno habla de PVT, al tiro, PVT, variaciones de proceso, de voltaje y de temperatura. Esas son las tres variaciones que afectan el desempeño de los chips. Entonces, proceso y voltaje eh, no son del ambiente, la temperatura sí es del ambiente y a veces se puede controlar. Entonces, hasta ahora asumimos que el modelo SPICE es la verdad, ¿cierto? Pero los modelos de SPICE no son la verdad, porque hay variaciones de proceso. Entonces, si uno quiere diseñar un transistor de un cierto tamaño, y ese transistor súper bien, pero en la práctica no va a quedar perfecto ese transistor. Entonces va a tener pequeñas desviaciones, y esas desviaciones tienen media cero, idealmente, y tienen algunas desviaciones. Es como el ruido un poco. Entonces, uno como que puede modelar los tamaños de los transistores o los parámetros de los transistores como el parámetro que uno querría, más una especie de ruido en torno a eso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, es tarea del diseñador, ustedes, asegurar que un circuito opere cuando está sujeto a variaciones de proceso, que son diferentes lotes de producción. Entonces existen rincones de producción o rincones del proceso, process corners. Entonces existen procesos que tienen un rincón lento y un rincón no significa que si este es el wafer, ese rincón quedó lento. No, no es eso, sino que más bien se refiere a otra cosa. Voy a hacer un gráfico aquí. Entonces digamos que aquí están los NMOS y aquí están los PMOS. Y digamos que esto es lento y esto es rápido, esto es lento, esto es rápido. ¿De acuerdo? Y esto es típico y esto es típico. Yo aquí, ese es mi modelo de SPICE. Típico, típico. Pero a veces los NMOS por alguna razón quedan muy rápidos y los PMOS quedan muy lentos. Entonces, rápido, lento, ahí. Y a veces los NMOS quedan muy rápidos y los PMOS también quedan rápidos. Y el desempeño del circuito en este rincón, perfecto, es de este gráfico. En este rincón es distinto al desempeño del circuito aquí o en este otro rincón. Entonces, cuando uno simula, lo que uno tiene que hacer es pedirle al fabricante los modelos de SPICE en todos los rincones del proceso y luego correr la simulación que uno hace para el circuito, en típico típico, en todos los rincones del proceso.
y ver cómo cambia el desempeño. Eso hay que hacerlo, eso es una lata, pero hay que hacerlo, porque si no, uno no sabe cómo va a andar el circuito. Un circuito bien diseñado no debería cambiar mucho su desempeño cuando uno cambia el rincón de operación. Pero es posible que uno diseñe aquí y termine aquí. Y si uno termina aquí, el transistor va a ser horrible y no va a andar bien y el circuito no va a andar bien. Entonces, súper importante probar frente a variaciones de proceso. Entonces, estos son los rincones. Lento, nominal o típico y rápido. Entonces, hay SS, FF, FS, SF, TT, que es típico, típico, etcétera. A veces hay variaciones significativas sobre un mismo wafer y sobre un mismo chip. Entonces, un mismo chip puede tener algunos transistores en un rincón aquí y en otro rincón acá. Variaciones de voltaje. Típicamente hay que definirlas con una precisión de un 10%. Entonces, si es que trabajamos con 5 volts, puede que tengamos que trabajar con 4,5 o con 5,5. Yo siempre simulo con 5, pero ¿qué pasa con menos o con más? Y variaciones de temperatura, porque varía la temperatura ambiente, pero además porque se producen gradientes de temperatura dentro del chip, porque hay zonas que tienen mayor densidad de corriente, entonces se calientan más, y otras que tienen menos, entonces hay gradientes, y esos gradientes producen efectos sobre el desempeño. Son súper complicadas. Entonces esta es una interpretación gráfica, este nivel desempeño, esto viene del libro de Razavi, este mide el desempeño frente a dos parámetros, puede ser frente a n parámetros, esto por supuesto se podría hacer en muchos más ejes, y el desempeño, digamos que tiene una curva, un manto sobre estos parámetros. Y a mí me interesa que el desempeño exceda un cierto valor, entonces para mí toda esa región es aceptable. Pero ¿qué pasa si mi chip quedó en este parámetro o en esta combinación? Entonces el desempeño no va a ser aceptable. Y hay que preocuparse de esos, casos. Estos son valores típicos de variaciones del proceso de nosotros o en general. VT, mu COX, R poli, la resistencia poli. Oh, más o menos 20%, no puede ser. Wow. A ver, esto igual son datos súper, súper, tal vez son un poquito pesimistas, pero hay que tomar estos datos cuando uno diseña. Por ejemplo, este R-Poly, que es la resistencia de Poly que uno hace cuando diseña un chip, y este es el capacitor. Entonces, se imaginan, si este varía en 20% y este varía en 15%, ¿cuánto varía una constante RC? Uy, no me acuerdo de estadísticas. ¿Estas se suman, parece o no? No. ¿Qué hay que hacer con esta? Algo así, algo así. Ya, entonces esta es 20%, pero es realmente una gaussiana. Y esta otra es 15%. ¿Qué pasa cuando yo hago convolución entre gaussianas? ¿Qué le pasa? ¿Ah? Es más ancho, es más ancho, ¿cierto? Ustedes saben hacer eso. Perfecto. Y cada uno de estos a su vez tiene coeficientes de temperatura. Oye, y tienen problemas de emparejamiento también. Entonces, esta es una palabra muy importante, emparejamiento, que se llama en inglés matching. Problemas de emparejamiento que dependen del área. Entonces, aquí hay un montón de valores. Oye, y es terrible, o sea, constantes RC son terribles, lo mismo mu, COX, uff, porque ese me influye en GM, y este también me influye de alguna forma en RO, oh, no, imposible, imposible diseñar bien. Entonces las consecuencias son que las cifras de desempeño que dependen de valores absolutos de los componentes van a presentar variaciones. Por ejemplo, si tengo un R y tengo un C, valores absolutos de R, valores absolutos de C, los multiplico y una constante de tiempo RC no puede ser predecida, porque va a ser cualquier cosa. Dije predecida, debía haber dicho predicha. Sí, porque predecir se conjuga igual que decir. Y yo no he decido, he dicho cosas. Ya, a veces pasa eso. Bueno, a veces esto no es un problema. Por ejemplo, si el ancho banda de un circuito puede ser un problema porque termina siendo el resultado de una constante RC. Yo puedo sobrediseñar
y ya no me importa la extra potencia. Da lo mismo, yo sobre diseño hago un diseño conservador y con eso acomodo el peor de los casos. Pero otras veces sí es un problema. Por ejemplo, hay conversores de datos que tienen varias etapas y en cada etapa se necesita un amplificador que tenga una ganancia de 2 por. ¿Puede ser 2,5 por? No. 2,01, no. Tiene que ser de 2 por. Porque esa ganancia de 2 por después se cancela con una ganancia digital de un medio por. ¿Saben cómo hacer un medio por en digital? ¿No saben cómo dividir por 2 en digital? Un shift. Entonces, por eso es muy fácil dividir por 2 en digital. Entonces nosotros queremos hacer una ganancia por 2, que cancele ese dividido por 2, que se cancelen mutuamente. Entonces no me sirve si es 2,001, me sirve si es 2,000. ¿Cómo hago eso? Jamás lo voy a lograr con un GMRL o con un GMRO. Jamás. Jamás voy a tener 2,000 y que no cambie con la temperatura más encima. Eso es imposible. Entonces la solución es realimentación, de esa típica que hacemos con operacionales, para reducir la sensibilidad del circuito de variaciones de GMRL o GMRO. Entonces, la realimentación negativa, que fue inventada por Harold Black en 1927, este esquema ya lo conocen, pero lo vamos a revisitar. Tenemos un voltaje de entrada, tenemos una ganancia, A, tenemos un voltaje de salida y tenemos esta F, que típicamente este se hace con una red pasiva, que toma una fracción de Vout y lo realimenta. Entonces lo que entra en A es la diferencia entre Vin y una fracción de Vout, donde F es una fracción, ¿cierto? Y Vout a su vez es A por eso. Entonces, esta es la ecuación que resulta de todo ello. Vout partido por Vin es A, que generalmente depende de la frecuencia, partido por 1 más AF, donde F también depende de la frecuencia. Nosotros vamos a definir TDS y le vamos a llamar ganancia de lazo. Aquí hay algunos términos, nunca me acuerdo los nombres, así que mejor los busco aquí. No los tengo aquí. Da lo mismo. TDS le vamos a llamar ganancia de lazo. Ganancia de lazo. O sea, todo este lazo, si yo parto en cualquier punto, a ver, elijamos un punto, tengo 1, 2 o 3 puntos de donde partir. Puedo elegir cualquiera, por ejemplo, parto aquí. Entonces corto este lazo, parto aquí, le meto una señal que vamos a llamarle, vamos a llamarle Vin, no es ese mismo Vin, así que llamémosle VT. Aquí tengo F por VT, este Vin es 0 ahora. Luego aquí tengo menos F por VT. Luego aquí tengo menos AF por VT. El VT quedó multiplicado por menos AF. Bueno, TDS, la ganancia de lazo, es el puro AF. A eso se le llama ganancia de lazo. Entonces, TDS es AF, es la ganancia que tiene cualquier señal que yo inyecto en cualquier punto del lazo antes de volver al mismo punto. Y eso, generalmente nosotros queremos que sea mucho mayor que 1. Cuando eso ocurre, entonces esto se aproxima a A partido por AF y eso se aproxima a 1 partido por F. La gracia es que F es ratiométrico debido a una red pasiva. Cuando F es ratiométrico, por ejemplo, es un R1 dividido por R2, cuando es así, entonces yo puedo definir que la ganancia sea el resultado de dos parámetros que varían de la misma forma. Si cambia la temperatura y este sube un poco y este sube el mismo poco, la razón va a quedar igual. Y si hay otro problema, por ejemplo, de que el proceso cambie un poco y todos los R me quedaron más grandes, no importa, porque como esto es ratiométrico, la razón se mantiene. Entonces, la razón se mantiene y eso hace que la ganancia no dependa de valores absolutos. Consecuencia, mientras la ganancia es la rama directa, esta es rama directa, sea lo suficientemente grande, la ganancia solo dependerá de la ganancia de la rama de realimentación, que es F. Como tenemos que Vout
partido por B es aproximadamente igual a 1 partido por F, cuando A es muy grande, normalmente vamos a hacer que F sea menor o igual que 1. O sea, si hacemos que este es menor o igual que 1, entonces todo esto es mayor o igual que 1, tenemos ganancia. Entonces típicamente F es menor o igual que 1. Y como F es menor o igual que 1, F es una atenuación. Y eso puede ser implementado con elementos pasivos ratiométricos. Ejemplo, aquí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, un caso muy simple. Esto es A. Aquí tengo BI. Aquí tengo BO. Y voy a pasarlo por un F que no hace nada. Digamos que este F igual a 1. O sea, pero si igual a 1 yo puedo sacarlo de aquí. F igual a 1. Ahí. Perfecto. Entonces aquí veo partido por BI es A partido por 1 más AF. Pero F es 1. Entonces eso es prácticamente A partido por A, que es prácticamente 1. O sea, yo puedo generar un buffer de esta forma. Y eso es exactamente lo mismo que eso. Son lo mismo. Aquí está la ganancia A muy grande y esa diferencia es esa diferencia. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer, por ejemplo, colgarme de la salida y tomar una fracción de la salida y realimentar una fracción de la salida? Entonces ahí yo tengo un divisor de tensión, ¿cierto? Ese divisor de tensión toma una fracción f de la salida y lo realimenta en la entrada. Entonces esa fracción f es eso. En realidad eso es, ese f es menor que 1, que he expresado aquí. Si esto es 1, esto es menor que 1. Y ese yo lo realimento y ahí tengo... perfecto. Y están así, por ejemplo, si este vale R2 y este vale R1, ¿da o no da? Sí, sí da, pues es lo mismo. O sea, si yo tengo 1 partido por F, si tengo 1 partido por F, ¿cómo es? ¿Cuánto es F aquí? F es R1 partido por R1 más R2. Perfecto, entonces en ese caso yo tengo R1 más R2 partido por R1, que eso es lo mismo que 1 más R2 partido por R1, que es la ganancia de esta operación. Ya, perfecto, es lo mismo, son la misma cosa. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros cuando realimentamos negativamente. Entonces, si R1 fuera igual a R2, o sea, si estos dos fueran iguales, F sería 0,5. ¿De acuerdo? Estaríamos atenuando a la mitad lo que hay en la salida. Y eso es lo que estamos realimentando. Y 1 partido por F es 2. Y esa es la ganancia que querríamos obtener. O sea, yo tendría que esto sería igual a 2. O sea, con esto estoy logrando esta ganancia de 2 que quería lograr. Poniendo R1 y R2 iguales. Supongamos que el A fuera 100. El A es esta ganancia. 100. 100 es malo. Pero si fuera 100, la ganancia va a ser 1,9608, la ganancia total. Si fuera 1000, la ganancia total va a ser 1,99, que es casi 2. En realidad no es 2, a menos que esto sea infinito. Pero nos aproximamos bastante. Entonces, si variamos en 10 por la ganancia en lazo abierto, la ganancia en lazo cerrado sube 1,8 por solamente, que es muy poco. Entonces, se desensibilizó. La ganancia en lazo cerrado es parecida a la ganancia en lazo abierto, cambian de manera parecida, pero es mucho menos sensible a variaciones. Entonces, cuando la ganancia en lazo abierto varía en 10 por, la ganancia en lazo cerrado varía en, perdón, dije 1,8 por 1,8 por ciento, que es mucho menor. O sea, esto varió en, ¿cuánto es 10 por en por ciento? 1 por 100%. 1000%.
esta otra varía en 1,8%. Wow, wow, eso ya, ahí ya creo que es importante la realimentación. ¿Cuán sensible es nuestro circuito a cambio de la ganancia? Entonces yo sé que la ganancia en lazo cerrado es, vamos a llamarle A, esta es de lazo cerrado y esta es de lazo abierto. Es A partido por 1 más AF. La sensibilidad se define como delta A partido por A. O sea, la sensibilidad en general está normalizada, lo cual significa que cuánto varía la ganancia respecto eh, del valor que esperamos. Entonces, pequeñas variaciones de A producen variaciones de la ganancia normalizada. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuántos son esos cambios relativos? Entonces, ah, a ver. Entonces eso es como delta A partido por A por 1 partido por 1 más. ¿Lo están viendo o no? Un segundo. Primero estaba Renzo, después tú, pero antes de eso. Variaciones sobre la ganancia en lazo cerrado son como las variaciones de la ganancia en lazo abierto dividida por 1 más AF. Y si AF es grande, entonces estas variaciones son muy pequeñas. Renzo. ¿Tiene forma de pasar abajo? No, 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 esto no es frecuencia. No es frecuencia. Ya, eso es F por fracción. Ahora sí. Ah, sí, a ver, en realidad le puse delta aquí. ¿Cuánto varía la ganancia A y cómo pequeñas variaciones de A o variaciones relativas de A producen variaciones relativas de este otro parámetro? Déjenme buscar la ecuación de... A ver. Ah, no, aquí dice, demuéstrenlo. Eso dice mi... Eso significa que yo les tengo que decir a ustedes, demuestren esto. Es fácil. Es súper fácil. Pueden hacerlo, por ejemplo, derivando. Porque este delta en realidad puede ser un D muy chiquitito y este también puede ser un D muy chiquitito. Entonces pueden demostrarlo derivando. Si quieren tratamos, ¿ah? Yo no lo he hecho hace tiempo. Lo hice alguna vez. Pero esto es, yo sé que A es A partido por 1 más AF. Y tal vez yo puedo derivar aquí. Y cuando derivo aquí, aquí pasan cosas y algunas se van porque son muy, muy chicas, etcétera. Demuestren esto, sí, se puede demostrar. Ahora que me acuerdo, yo una vez pedí esto en un examen de grado. Pero es fácil, es súper fácil. Bueno, después vamos a ver que T, que es esto que está acá, aparece en un montón de otras cosas, en todos los cálculos. Entonces, vamos a ver T más adelante. Efecto de la realimentación negativa en la no linealidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestro amplificador es no lineal? Mi amplificador es no lineal. Y todo esto va a ser no lineal también. Entonces yo quiero averiguar cuán no lineal es mi amplificador en lazo cerrado cuando mi amplificador en lazo abierto es muy no lineal. Y uno hace el mismo análisis de sensibilidad y llegamos a que, se nos resuelve, llegamos a que B1, que es el coeficiente de la parte lineal de mi amplificador resultante, salud, es exactamente lo que queríamos. Mientras que B3, que es el coeficiente de la parte no lineal de mi amplificador, es parecido al coeficiente de la parte no lineal de mi amplificador original, dividido por 1 más a 1F a la cuarta. O sea, es realmente chico. B3 es muy chico. O sea, si este es no lineal, este se linealiza inmediatamente. Más encima que Bin es muy chico. No, no, más bien X es muy chico. La razón de que X sea chico
implica que ese 4 es muy, muy importante. Entonces el término lineal se reduce en 1 más t, donde t es AF, y el término cúbico es reducido mucho. Oye, hay otras ventajas, estas las vemos en electrónica, pero la vimos muy, muy de pasada. El efecto en el ancho de banda, por ejemplo. Si es que este ADS es A0 partido por 1 más S tau, donde tau es la constante de tiempo de algún polo, y nosotros calculamos la función de transferencia de lazo cerrado, este típico ejercicio de electrónica, llegan a que el ancho, la ganancia se reduce en 1 más t, la ganancia se reduce en 1 más t, y el ancho de banda, que en este caso es el polo, crece en 1 más t, de manera que el producto ganancia-ancho de banda permanezca constante. Entonces, cuando uno realimenta, la ganancia se reduce y el ancho de banda crece. Y eso es consecuencia de esta desensibilización, ¿cierto? Estas son las típicas curvas que veíamos de los diagramas de Bode. Esto es el lazo abierto, por ejemplo. Y si es que nosotros bajamos la ganancia gracias a la realimentación, por ejemplo, en una cantidad de decibeles, dado que esto es menos 20 decibeles por década, porque tiene un solo polo, según lo que dije aquí, entonces cada vez que bajamos en una década, cada vez que bajamos en 20 decibeles, crecemos en una década. Por lo tanto, si bajamos la ganancia en una cantidad, el ancho de banda crece en la misma cantidad. Entonces nosotros logramos, cuando t es grande, logramos hacer crecer nuestro ancho de banda en una cantidad importantísima. El ancho de banda crece, la ganancia decrece y el producto se mantiene. Bueno, hay algo de historia. Nosotros no imaginamos un sistema electrónico contemporáneo, cualquier cosa, que no lleve realimentación. Harold Black propuso esto de la realimentación negativa. Él iba viajando en un ferry, creo, entre New Jersey y Nueva York, creo, no me acuerdo mucho la historia, y se imaginó esto y lo anotó en el diario, lo escribió así, y cuando llegó a la oficina le pidió a su jefe que lo firmara, para que no fuera patentado por nadie más, y de hecho produjo una guerra de patentes y finalmente fue. Pero en ese tiempo nadie se interesó mucho porque costaba mucho obtener ganancia, y lo que estaba diciendo Harold Black es desperdiciar esa ganancia que tanto nos costó obtener para llegar a un valor mucho más preciso, lo cual no era una idea muy buena. Antes de la realimentación negativa existía la realimentación positiva, y esa era usada antiguamente, aunque les parezca raro, pero sí. Esa es de Edwin Armstrong, 1915. Este gallo era un genio, este gallo fue el que se dio cuenta de que los tubos de vacío amplificaban. Después de que Lee de Forest inventó el audión, este gallo agarró el audión y dijo, mira, así se usa. Y lo puso en su tesis. Bueno, este gallo también inventó la realimentación positiva, que en ese tiempo le llamaban regeneración. Regeneración significaba que, si es que esta es la ecuación resultante, si uno hace que AF sea 0,9, por ejemplo, aquí queremos que AF sea muy chico, 0,9, yo puedo hacer que A crezca. Y si hago que crezca un cierto valor, y si AF vale 1, esto de aquí vale 0, y esta ganancia es infinito. Entonces uno puede hacer que se logren ganancias muy, muy grandes cuando hay realimentación positiva. Lo malo es que tiende a ser súper inestable, pero es posible, bajo ciertas condiciones, aplicar realimentación positiva o lo que llaman regeneración. Entonces, en esos tiempos había una guerra de patentes y no sé quién tenía la patente, la regeneración o realimentación negativa, positiva, pero era bien divertido porque no todos podían vender, por ejemplo, una radio que tuviera regeneración, porque no todos tenían la patente. Entonces había una compañía que vendía radios que tenía un panel atrás que decía, cuidado, si usted corta este cable, va a producir realimentación positiva. Entonces, o va a tener un amplificador regenerativo. Y el cable estaba expuesto, así, entonces la gente llegaba, lo compraba, y sin violar ninguna patente,
y el fabricante le dejaba listo para que el usuario cortara el cable y quedara con realimentación positiva. Ese tipo de cosas han pasado. A mí me parece curioso que no se vean tan evidentemente en la actualidad, con todas estas guerras de patentes entre Google y no sé quién más, o entre Samsung y Apple. Sí, no me acordaba qué fruta era. Eh, no, es que yo soy de PC, pero da lo mismo, ¿ah? Yo no caigo en esa batalla. Creo que fue 27. Sí, sí, eso decía. Sí, sí, fue después. 20. Ah, sí, no sé dónde está, pero sí, era como el 27. Entonces esta es la realimentación en un op-amp ideal. Esto es exactamente lo que veíamos en electrónica, ¿cierto? A vale G. Esta ganancia es muy grande. Esta parte de acá es... Ya se imaginan, ahí hay un par diferencial que toma esas diferencias, independiente del modo común, todo eso. Perfecto. Y Vout partido por Vin, eso tiende a 1 más R2 partido por R1 cuando G es muy grande. Entonces ustedes probablemente cascodeando lo que resulta de este par diferencial pueden llegar a una ganancia muy grande y luego de eso aquí tienen su amplificador. Después vamos a meternos más en el amplificador mismo. Entonces aquí tenemos esta configuración inversora. Y bueno, aquí era fácil ver A es G, F es esta red de realimentación, una fracción de la salida cae en la entrada. Pero aquí yo no veo cuál es A y cuál es F, porque aquí, si este fuera, este es G, pero este no es A, porque viene Bin y en vez de ser restado, Bin pasa por una especie de divisor de tensión con Vout, con la salida. Entonces, ¿alguien ve claramente cuál es A y cuál es F aquí? Yo no lo veo. Yo no veo nada. Entonces, no es tan simple llevar este circuito a este esquema de realimentación que es el típico que usamos en ingeniería eléctrica. ¿Cuánto es A? Ni idea. ¿Cuánto es F? Ni idea. Entonces, uno puede identificar A y F mediante superposición. ¿Cómo eso? Imaginen que yo tengo mi lazo de realimentación, pero esto es una caja cerrada. Imagínense que esto es una caja cerrada y yo no sé cuánto vale A y cuánto vale F. Pero yo podría hacer algún experimento sobre esta caja, por ejemplo, em, cortando la realimentación. No, entonces no es tan cerrada, porque si fuera cerrada yo no podría cortar la realimentación. Ya, más o menos cerrada. ¿Ah? Ya, de eso, tiene el cable expuesto. Y yo le puedo cortar la realimentación. Entonces, en ese caso, si tiro esta línea a tierra, 0 por F, 0, Vin, Vout. Ah, perfecto. Entonces Vout es A por Vin, por lo tanto A podría ser Vout partido por Vin cuando F vale 0, ¿cierto? Cuando F vale 0, o sea, cuando no hay realimentación. Y puedo hacer otro experimento de tirar la entrada a tierra, seguir abriendo este cablecito y calcular Vout como menos AF por Vtest. Entonces yo le meto un Vtest aquí y tengo Vout. Por lo tanto, puedo calcular menos AF como Vout partido por Vtest cuando Vin es 0. Entonces, haciendo dos pruebas, yo puedo calcular A y reemplazar aquí y calcular F. Yo puedo calcular A y F haciendo dos experimentos, lo cual está bien, es económico porque con cada experimento uno obtiene una variable. Sería horrible tener que hacer más experimentos que variables, terminaríamos con algo sobredeterminado, no sé. Bueno, entonces aplicamos lo mismo en el OPAMP, cortamos la realimentación, tiramos esto a tierra, hacemos el mismo ejercicio y llegamos a que A es menos G R2 partido por R1 más R2. No se me habría ocurrido re nunca esta cuestión. Y hacemos el segundo experimento y llegamos a que F es menos R1 partido por R2. Tampoco se me habría ocurrido. Pero claramente aquí es muy fácil ver a qué corresponde A y a qué corresponde F.
aquí no es tan fácil ver a qué corresponde A y a qué corresponde F. Entonces no siempre uno puede saber qué es A y qué es F en este esquema para un circuito arbitrario. ¿Y por qué es importante? Tal vez no es importante porque aquí yo igual sé que veo partido por Bein en menos R2 partido por R1. Pero un momento, yo quiero calcular un montón de cosas que, según lo dijimos aquí, van a depender de T. T es muy importante, y aquí lo dije. T aparece en todos los cálculos. Entonces yo quiero saber T igual. A mí me interesa saber T. Aunque no, aunque yo sepa que la ganancia aquí es menos R2 partido por R1, a mí me aporta muchísima información saber cuánto vale T. Y me es útil después para, por ejemplo, determinar si esto es estable o no. Entonces a mí me interesa hacer este tipo de cálculo. Y vamos a aprender formas de hacer este cálculo para determinar A y F, o más bien determinar T. Eso lo vamos a ver en un par de clases más. Entonces este es el resultado. A vale esta cosa, F vale esta otra cosa, y V out partido por V in es A partido por 1 más AF. Y yo puedo aproximar eso a menos R2 partido por R1. O sea, esto sigue cumpliendo con esta ecuación. Pero no siempre es fácil convertir circuitos arbitrarios en diagramas de bloques genéricos de realimentación, y la solución, que es muy elegante, es el análisis de razón de retorno, que eso es lo que acabo de decir que vamos a ver como en 2 clases más. Así que, pero le adelanto un poco para que tengan una idea y no se queden con la duda, porque quedarse con la duda es lo peor. Nosotros en el futuro, cuando hagamos este análisis de razón de retorno, no nos va a interesar cuánto vale A, ni nos va a interesar cuánto vale F. Nos va a interesar cuánto vale AF, ese T. Y ese T de S le vamos a sacar el jugo, porque ese T de S nos dice cuán estable es un circuito, por ejemplo. Y dice otras cosas más, cuánto baja la ganancia, cuánto sube el ancho de banda y cómo cambian las impedancias. Porque yo hablé un montón de cosas acá, de las bondades de la realimentación negativa. Entonces yo dije, la realimentación negativa baja la ganancia en 1 más T, vamos a hablar de T. Entonces veo partido por A partido por 1 más T, entonces baja la ganancia en 1 más T. Se vuelve menos sensible a la ganancia en 1 más T. La no linealidad de un término cúbico disminuye en 1 más T a la cuarta. El ancho de banda, cuando tenemos realimentación, crece en 1 más T. Entonces el T es súper importante, el parámetro T, que es A por F. Entonces hay un montón de consecuencias de la realimentación negativa. Hay consecuencias también sobre las impedancias de nodo. Cuando uno tiene realimentación, por ejemplo, este nodo de aquí se vuelve un poquito más porfiado. Porque si yo subo un poco este va a subir, este va a subir un montón, este va a hacer que este baje, y este no va a subir mucho, entonces se va a quedar más o menos porfiado. Y si yo trato de bajar este nodo, trato de bajar este baja, esta diferencia sube, y si esta diferencia sube, devuelve este al valor correcto. Entonces, este nodo se volvió porfiado. Y a los nodos porfiados les teníamos un nombre un poco más docto, ¿ah? Baja impedancia. Este nodo tiene baja impedancia. Entonces parece que este 1 más T también tiene un efecto sobre la impedancia. ¿Se acuerdan de Tom Lee? Que todavía no sé si va a venir o no, porque dependemos de un concurso que todavía no da los resultados. Tom Lee está esperando, así que yo le digo. Bueno, él tiene una forma de ver la realimentación, en que se burla un poco de esto, porque dice la realimentación me baja la ganancia, me aumenta el ancho de banda, me aumenta la impedancia de entrada, me disminuye la impedancia de salida,
y me sirve como remedio para las espinillas, porque hace todo, realmente hace todo. Es como, él lo pone de una forma muy divertida, él dice algo así como, es un líquido para limpiar piso y también sirve como topping para el postre. Es como que hace todo. Y en realidad no es así, no es que haga todo, sino que lo único que hace la realimentación es desensibilizar el circuito. Y como consecuencia de esa desensibilización, la ganancia se reduce, el ancho de banda crece y las impedancias cambian. Y ahora vamos a ver cómo cambian esas impedancias. O sea, toda esa vuelta para llegar acá. Impedancia en circuitos realimentados. Esto considérenlo como una continuación de esta serie de láminas. Sensibilidad en la ganancia, no linealidad, ancho de banda. Esto de aquí considérenlo una continuación de ello. Entonces, para continuar con este análisis, vamos a estudiar el efecto de la realimentación en las impedancias de los puertos de un circuito y vamos a aprender la fórmula de Blackman, que algunos le llaman Rosenstock, yo no sé de quién es, que permite encontrar la impedancia mediante superposición de análisis sencillo, que suena un poco como a superposición de análisis sencillo, encontrar impedancia superponiendo varias cosas, varios análisis. ¿Les suena algo, no? ¿Ah? Puede ser, pero no estoy buscando algo más específico. ¿Ah? Perdón, no lo entiendo. O Zetau no va por otro lado, ya lo van a ver. Entonces, la motivación detrás de la realimentación es poder construir etapas de amplificación con ganancia bien definida, pero además podemos usar la realimentación para cambiar impedancia de puerto. Por ejemplo, el ancho de banda de un circuito realimentado crece en 1 más T, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Oye, T es tan importante, vamos a hablar de 1 más T a cada rato. Entonces, el ancho de banda crece en 1 más T, pero un momento, si este es mi circuito y el ancho de banda de esto creció en 1 más T y la capacitancia no cambió, ¿qué tiene que haber cambiado? Tiene que haber cambiado la impedancia para que la constante de tiempo se mantenga, ¿cierto? Es como intuitivo, ¿no? Esto puede indicar que la impedancia vista desde el capacitor de salida tiene que haber bajado en 1 más T. Entonces, estudiemos esta idea. ¿Es posible calcular las impedancias de puerto de redes arbitrarias con realimentación usando la fórmula de Blackman para impedancia? Esta es una fórmula que se basa en cálculos de ganancia de lazo. ¿Qué era la ganancia de lazo? T, que es AF. En realidad T es menos AF, pero vamos, menos AF, pero da lo mismo. Es fácil de usar y es muy potente. Mismo concepto, sí. Misma cuestión. De control, ¿cierto? Sí, pues, y uno va cambiando la ganancia de lazo y los polos van cambiando y pasan cosas. Es, ese G en realidad es el A del AF. Sí, pero es como el mismo concepto. Sí, después vamos a hablar un poco de eso. Bueno, fórmula de Blackman para impedancia. Esta es de 1943. Y la fórmula de Blackman, ¿les suena esto, no? Esta fórmula. Ajá, por ahí va, ya. De hecho, esta fórmula es una manifestación precaria y muy temprana del teorema del elemento extra. El teorema del elemento extra es esto mismo, pero más general. Y para este curso en particular, para calcular impedancias de puerto, nos basta con esto. Entonces esta ecuación dice que la impedancia de un puerto es la impedancia del puerto en lazo abierto, o sea, quitando la realimentación, multiplicada por 1 más TSC partido por 1 más TOC, donde TSC es la ganancia de lazo cuando hay algo en cortocircuito y TOC es la ganancia de lazo cuando hay algo en circuito abierto. Ya vamos a ver. Entonces dice, encuentra la impedancia de puerto, esta es la receta. En el caso de TDS, el lazo abierto. ¿Y cuándo el lazo abierto? Por ejemplo, cuando hacemos GM igual 0. Eso es lazo abierto. En algunos casos va a ser cuando GM es 0, pero no siempre.
Eso es lazo abierto, cuando no hay realimentación. Después encontramos la ganancia de lazo en el puerto cortocircuitado, TSC. Entonces el puerto donde estamos midiendo lo cortocircuitamos y ahí encontramos la ganancia de lazo. Y luego encontramos la ganancia de lazo en el circuito con el puerto abierto, TOC. Y tres, con esos tres experimentos nosotros encontramos este y ese y finalmente podemos armar la impedancia del puerto. Ojo, esta fórmula es válida solo en pequeña señal. O sea, el decir GM0 para determinar el Z del puerto en lazo abierto, yo lo puedo hacer en pequeña señal, pero yo no lo puedo hacer en gran señal. Entonces, veamos un ejemplo. Este ejemplo 1, CD con realimentación. Este es un clásico de electrónica, ¿o no? Este es un clásico. Y uno lo podía calcular, ¿cierto? Ah, y ya se acuerdan de esto, ¿no? Este es el que permitía, por ejemplo, que la impedancia vista por aquí fuera como 1 partido por GM. Ah, pero bajaba un montón porque ya, algo de eso nos acordamos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a calcular Z-out o R-out en este caso, vista desde este puerto. Entonces lo primero que hay que hacer es, receta de cocina, calcular cada uno de estos tres. Entonces R-out o L, ¿cuánto sería R-out o L? R-out o L. Eso es cuando estamos en lazo abierto, ¿cierto? A ver, estemos en lazo abierto, es como apagar alguna de estas. Por ejemplo, apagamos AB. ¿Ah? Es 1 partido por GM, esa es. Entonces, de hecho, es 1 partido por GM. Muy bien. Eso es cuando apagamos. No es apagar esta, no. Tampoco es apagar esta, porque estas son de gran señal. Tenemos que apagar cosas en pequeña señal. Y apagar cosas en pequeña señal es apagar, por ejemplo, esta ganancia. Y al apagar esta ganancia, lo que me queda aquí es 1 partido por GM. Desarrollar el criterio para saber qué es lo que tengo que apagar no es trivial. Yo aquí apagué a B, pero si hubiera apagado el transistor, habría echado a perder la impedancia de salida, entonces no era ese el que tenía que apagar. Entonces apagué este de acá y me da, efectivamente, al apagar aquí o al abrir el lazo, tengo un voltaje constante aquí, allá tengo 1 partido por GM. ¿Cuánto es TSC? ¿Qué era TSC? TSC es la ganancia de lazo con el circuito perdón, en el circuito con el puerto cortocircuitado. Ah, con el puerto, este es cortocircuitado. Ya, yo tiro esta tierra y quiero la ganancia de lazo. ¿Cómo calculo la ganancia de lazo? A por F, pero en este caso yo puedo abrir aquí, ¿cierto? Puedo abrir en cualquier parte, tirar esta tierra, meterle una entrada, BI, le metí BI, aquí tengo menos AB por BI, ¿cierto? Y la ganancia de aquí a acá, cuando este es constante y todo es ideal, es prácticamente 1. No hay efecto del cuerpo, esa ganancia es 1. Entonces de aquí a acá es 1. Ah, pero un momento, este lo estoy tirando a tierra. No, si lo tiré a tierra ahí ya la ganancia no es 1. ¿Cuánto es la ganancia de aquí a acá? 0. Ya, ok, entonces este es 0. Listo. Salió fácil. ¿Qué pasa cuando está abierto este? Cuando está abierto, ahí le metí BI, aquí aparece menos AB por BI. De aquí a acá la ganancia es 1, por lo tanto aquí tenemos menos AB por BI. Entonces el AF es AB, ¿cierto? Entonces la ganancia de lazo es A sub B. Oye, ¿qué pasa si hubiera rompido, para seguir hablando mal, si hubiera roto el lazo en aquí? De aquí a acá es 1, de aquí a acá es 1, de aquí a acá es menos, perfecto, nos da lo mismo, entonces AB.
Muy bien. Oye, y tenemos todo para calcular. Entonces Rout, según esto, es Z del puerto en lazo abierto, que es 1 partido por GM, por 1 más TSC, partido por 1 más TOC. Y eso es 1 partido por GM por 1 más AB. ¿Qué es lo que hubieran calculado en electrónica? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Qué choro. Esta fórmula es muy buena. Y hay otra, etapa shunt. Una etapa de realimentación. Esto es un circuito con realimentación. Sé que no lo ven tan claramente, pero eso es un circuito con realimentación. Ah, ahí está la realimentación. No. Es negativa porque de aquí a aquí hay ganancia negativa. Entonces igual es negativa. Perfecto. Entonces, mira, y si uno tiene dudas, siempre tú puedes decir, ya, ¿qué pasa si cambia este voltaje o este? No sé. Si este por alguna razón sube, este baja, si este baja, se devuelve. Realimentación negativa. Cuando se devuelve es negativa, cuando diverge es positiva. Entonces aquí vamos a mirar otro ejemplo que no tengo aquí. No, de hecho, es que cambié la lámina, entonces esta no la tengo. Pero no importa. Vamos a hacer RIN y ROUT. Podemos hacer ambas. Podemos hacer RIN y podemos hacer ROUT. Sí, tenemos 10 minutos, deberíamos alcanzar. ¡Oh! Cascodo activo. El R. ¡Oh! ¿Se acuerdan de esta, no? Chuta, hay harto que hacer. Elijamos una, porque no vamos a alcanzar a hacer todas. Porque me puse a hablar pura lecera al principio de la clase. Elijamos esta, que es más interesante. Entonces el ROUT, ¿se acuerdan cuánto era el resultado de este o no? ¿No se acuerdan? Que era, yo me acuerdo que la impedancia era algo así como, este es el número del que yo me acuerdo, que es R, según yo, es aproximadamente igual a RU1 por GM2 RO2 por AB. Eso es lo que yo me acuerdo más o menos que era, que es la media ganancia. Entonces, Rout o L, yo mato a este queda en DC, cuando este queda en DC, el Rout de aquí no es igual, pero aproximadamente igual a RO1 por GM2 RO2. ¿Todos de acuerdo, no? Es aproximado porque esa fórmula no es exacta. Falta un 1 más por ahí que estamos omitiendo. Después el TSC. Ah, cuando cortocircuitamos la salida, ¿cierto? Ese es el TSC. Cuando cortocircuitamos la salida, midamos la ganancia de lazo. Entonces, abrimos aquí, tiramos esta tierra, VT le vamos a llamar a este es menos A por VT. De aquí a acá, da lo mismo que este esté cortocircuitado, ¿cierto? Alguien me está llamando. Da lo mismo que este esté cortocircuitado. La ganancia de aquí a allá, en pequeña señal, si este está cortocircuitado acá, da lo mismo. En pequeña señal, de aquí a allá es 1. Y de aquí a allá, perfecto. Entonces tenemos, esta es AB. ¿Qué pasa cuando este está en circuito abierto? Si este está en circuito abierto, la ganancia es la misma. No, algo hice mal aquí. Siempre me equivoco con este problema. Yo creo que las 6 veces que he dictado este curso, siempre me caigo en este problema. Y no tengo las láminas, porque y las láminas creo que estaban malas, las que yo anoto. Así que siempre me caigo en este. Es increíble. Y dije, este año no me voy a caer. Y como no estaba aquí, me caí igual. No importa. Así que si ven versiones anteriores de este curso, me van a ver dudando también en el video. Terrible. Ya. ¿Cómo sería este?
Ya, miremos este primero. Miremos el TOC. TOC, cuando este está en circuito abierto, esta es la impedancia que estamos mirando. Si este está en circuito abierto, en pequeña señal, estoy pensando en el... Va a haber que hacerlo en pequeña señal nomás, ¿ah? Entonces ahí tengo la ganancia. Este es un GM2 por V GS2 RO2, y este va a RO1, y aquí tengo VO. Y este es S. Y este lo dijimos que iba a tierra. Perfecto. Cuando este está en circuito abierto, la ganancia del lazo completo es, claro, sí, esa es la correcta, esa era AB, que es la que habíamos mirado antes. Y cuando este está en cortocircuito, la ganancia del lazo, ¿ah? ¿Cómo? Este de aquí. Yo tendería a pensar eso, pero si que este está a tierra, este está a tierra, este es tierra, este es algo, esto es GM por algo. Yo tiendo a pensar que esto se va a tierra. Podemos calcularla, pero a ver, ya calculémosla. Yo abro aquí, inyecto una señal VT, esto de aquí es menos AB por VT. Este está colgando, este de aquí es una solución para ello, que tal vez la solución, es que VGS sea cero. Si, supongamos que este fuera cero. Perdón, que esta diferencia es cero, este es cero. No, pues este no puede ser cero. Em, una solución es que este no esté inyectando nada y tengamos VO y cero, por lo tanto este es cero también. Y si este es cero, no, está mal. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Sí, pero creo que era cero. ¿Ah? Sí, creo que la ganancia de lazo aquí es cero porque este está en cero. Y sí, no lo tengo tan claro. No, no me es obvio. Pero esto es una... Sí, creo que es cero. Voy a decir cero por mientras. Y en ese caso Rout, aplicando esta fórmula, abierto por 1 más TSC, abierto RO1 GM2 RO2 por 1 más 0 partido por 1 más AB. No, no me dio. Porque debió ser justo al revés, ¿cierto? La fórmula de la que yo me acordaba era justo al revés. Que era por 1 más AB. Ajá. Yo también. Es que no es la ganancia del circuito, es la ganancia del lazo. Sí, y este está mal y este está mal. Son al revés, sí. Siempre me equivoco en ese, es terrible. Ese C arriba o C abajo. Ese C arriba, sí, este debería ser AB. Y este debería ser cero. ¿Cómo? Bueno, probablemente me equivoqué en algo. Al hacer cortocircuito acá. Sí, no sé. Voy a mirarlo y la próxima clase llegaré con algo. Por mientras ustedes hagan este, que es fácil, y yo les doy los resultados la próxima clase. ¿De acuerdo? Háganlo en sus casas, apliquen esta misma ecuación y deberían llegar al resultado. Y léanse el teorema del elemento extra, porque ayuda a entender esto un poco mejor. Ya, muchas gracias por venir, nos vemos.